hablando de temas relacionados, vinculados, en este caso, a la producción y a la sanidad, también fundamentalmente. En este caso nos vamos a ocupar de la sanidad, pero de los cultivos. Una entrevista que nos quedó pendiente, nos quedó trunca el día lunes, que cuando estábamos charlando con él y se nos cayó la conexión. Vamos a ver si hoy podemos charlar con Enrique Alberione del INTA, ¿sí? En Marcos Juárez, para que nos cuente, bueno, cómo viene la sanidad del maíz, de la soja, cómo viene la sanidad de los cultivos de verano, fundamentalmente. ¿Cómo está, Enrique? Buen día, aquí Eduardo lo saluda nuevamente. Gracias por volver a conectarse. Hola Eduardo, un gusto acá desde Marcos Juárez. Muy bien, muchas gracias por atendernos, ¿sí? Ante todo. Bueno, ¿cómo viene Marcos Juárez allí? ¿Cómo anda la provincia? ¿Cómo nos trata el clima? Mirá, la verdad que es un año totalmente distinto al año pasado. Yo diría en una gran zona, ¿no es cierto? Se ven los cultivos en estados formidables, muy buenos, realmente con muy buen estado de crecimiento y muy buen estado de productividad, ¿no es cierto? Tanto los maíces como las hojas. La verdad que en el mes de enero hemos tenido muy buenas lluvias, acá en la zona de Marcos Juárez alrededor de 200 milímetros. Ayer estuvimos un poco más hacia el sur, zona de Arias, Alejo Ledesma, ahí más lluvia aún, 230 milímetros. Es decir, que esta condición de precipitaciones ha resultado muy beneficioso para los cultivos, ¿no es cierto? Bien. Así que por el momento está todo muy, muy lindo. Bueno, nos alegramos que así sea, por supuesto, ¿no? Que podamos tener esta recuperación después de, bueno, algunas campañas complicadas, ¿no? Y desde el punto de vista sanidad, porque justo se nos había interrumpido la charla el lunes cuando nos estaba hablando del maíz, su condición, sí, y bueno, obviamente también los ensayos que fueron haciendo. ¿Cómo viene en materia sanitaria el maíz este año más húmedo? Mira, verdaderamente los años húmedos podemos pensar de que hay más prevalencia de enfermedades, más presencia de enfermedades. Por lo que yo estoy revisando a nivel de ensayo, a nivel de lotes, se ven enfermedades comunes al cultivo, fundamentalmente lo que es presencia de roya común. En algunos casos se ve presencia también de tizón foliar, alguna enfermedad bacteriana, alguna enfermedad de espiga. Vale decir que en el tema de enfermedades de espigas, desde hace unas campañas, en una zona comprendida en el sudeste de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con la zona de Corral de Bustos y parte de Santa Fe, Chañar Ladeado, se ha visto la presencia de carbón de la panoja, una enfermedad reemergente, una enfermedad que hacía aproximadamente unos 70 años que no aparecía, y desde hace 3 o 4 campañas, de la mano de condiciones de clima seco, apareció nuevamente la enfermedad. Pero esto es un año húmedo y la enfermedad está presente, así que ha encontrado mecanismos como para hacerse presente también en años húmedos. Así que un poco ese es el panorama de lo que puedo comentarte. Básicamente, los niveles de infección de estas enfermedades en roya común es tener alta incidencia, es decir, mucha presencia en todas las hojas de la planta de maíz, con bajos niveles de severidad, es decir, no mucha concentración de pústulas, de los signos de la enfermedad. En el caso del tizón foliar también es una zona, la nuestra, en donde restringe bastante el crecimiento de la enfermedad, pero hay algunos híbridos en donde la presencia de la enfermedad está y por ende, bueno, con niveles de severidad bajos a intermedios, ¿no es cierto? Así que un poco esa es la síntesis que te puedo hacer de lo que estamos viendo en el cultivo de maíz. Bien, o sea que hay enfermedades que llegaron, digamos, con la sequía, pero aún hoy, digamos, prevalecen. Sí, eso es correcto. Es así el caso puntual del carbón de la panoja, que verdaderamente es una enfermedad que la tenemos que estar teniendo presente porque es un hongo que tiene la posibilidad de quedar en el rastrojo, de permanecer en el rastrojo, de sobrevivir en el rastrojo a través de esporas de resistencia. Y una rotación larga, hablando de 2 o 3 años sin cultivo de maíz, no es suficiente para que esta enfermedad no vuelva a aparecer. Se habla incluso de que al cabo de 8 años aparentemente se reduciría la presencia de inóculo, la presencia de esporas en el suelo. Así que, como te puedo mencionar, es una enfermedad que un poco nos preocupa porque verdaderamente causa un daño grande en el maíz, que justamente es la no producción de granos, la no producción de Claro. granos, ¿cierto? Bueno, Eh, una afectación importante.
Sí, es una enfermedad importante. En general no son altas las incidencias, no son altas las incidencias, pero hay híbridos que son más susceptibles que otros y en esos híbridos tiende a crecer la enfermedad, ¿no? Claro. Enrique, bueno, preguntarle, ya que estamos en maíz, nos decía que si bien hay presencia de enfermedades, no están notando, por lo menos en vuestros ensayos, sí que haya una afectación importante. Por el momento, lo que es roya común es muy similar a lo observado en otras campañas. Como te digo, es una enfermedad que siempre está presente. Los niveles de severidad observados en hoja aproximadamente entre un 1%, 5% en el peor de los casos, aquellos de los más susceptibles. Vale decir que la condición de nuestro sudeste cordobés y zona de influencia de Santa Fe, también sur de Santa Fe, no predispone mucho al desarrollo de roya. Es diferente, por ejemplo, lo que ocurre en la provincia de Córdoba con el centro norte de la provincia de Córdoba, en donde por condiciones ambientales más favorables, ahí sí los niveles de infección son superiores, ¿no es cierto?, en cuanto a roya común. Y lo mismo pasa con el tizón foliar. En nuestra zona es como que queda restringida la enfermedad, encuentra condiciones no favorables para su desarrollo, la tenemos presente, pero en bajos niveles de severidad. Bien. Enrique, ¿y hay manera de contrarrestar estas enfermedades, prevenir o en su defecto, no sé, controlar? En todo caso, las enfermedades siempre se pueden controlar. Ahí entramos al terreno de lo que es la terapéutica, ¿no es cierto? Vale decir, por ejemplo, que en el caso de roya común tiene condiciones óptimas de desarrollo, como son temperaturas que pueden estar ubicadas entre los 18 a 24 grados centígrados. Condiciones más elevadas de temperatura, eso ya no le favorece a la enfermedad. Entonces, ambientalmente es como que la enfermedad se ve restringida por el incremento de temperatura. Con esto te quiero decir que podemos encontrar más presencia y mayores niveles de infección de roya común en siembras de maíces tempranos, por ejemplo, y no así en siembras tardías. Es distinto a lo que ocurre con el tizón foliar. El tizón foliar tiene preferencia por mayores temperaturas y mayor humedad relativa, por ende es más fácil de encontrarlo en aquellas siembras de maíces tardíos, por ejemplo, o maíces de segunda, sembrados sobre rastrojo de trigo. De alguna manera, la condición ambiental es como que favorece o restringe el desarrollo de las enfermedades. Ahora, de estar presente la enfermedad y habiendo hecho los monitoreos y llegando a la conclusión de cuáles son los niveles aproximados de infección, medidos en incidencia o en severidad, se puede tomar la posibilidad de aplicar fungicidas para el control de las enfermedades cuando comienza a estar cerca de los umbrales de control. En el caso de roya común se habla de umbrales de control de alrededor de un 3% promedio, eso es niveles de severidad de área afectada en hoja de alrededor de un 3% promedio, y en el caso del tizón foliar, que es la otra enfermedad fúngica a controlar, se habla de que cuando el cultivo está en estadios reproductivos, es decir, ya con la hoja de la espiga aportándole al rendimiento, manchas de tizón de aproximadamente 1 centímetro, ese sería el umbral de control de la enfermedad, ¿no es cierto? Siempre y cuando estemos hablando de híbridos susceptibles, sabiendo de antemano qué híbridos tenemos sembrados en nuestros lotes, ¿no? Claro, dependiendo del híbrido también, bueno, ya se va a saber la condición y qué hacer al respecto posteriormente, o se va a saber que puede llegar a aparecer alguna de estas enfermedades, ¿no? Es correcto, sí. De alguna manera, la tarea que nosotros estamos haciendo en nuestra red de evaluación de híbridos acá en el sudeste de Córdoba nos sirve como para caracterizar sanitariamente los híbridos. Bien. Y es un trabajo muy interesante porque de alguna manera ahí llegamos a la conclusión de que en realidad todos los años en todos los híbridos vamos a encontrar roya común, en mayor o en menor medida. Pero todos los años y no en todos los híbridos vamos a encontrar tizón foliar, por ejemplo. Entonces, eso es una buena información que queda disponible para el productor, para los asesores, a la hora de considerar sembrar tal o cual híbrido, ¿no es cierto?, al año siguiente. Bueno, ¿cómo viene la soja, Enrique, en materia de sanidad? La verdad que el cultivo se lo ve muy bien, los cultivos se lo ven muy bien. La única enfermedad que está apareciendo acá en nuestra zona es septoria, es la mancha marrón, conocida como mancha marrón, y lo produce el patógeno llamado Septoria glycine.
Es una enfermedad, la septoria, que lo que puede provocar es la defoliación de la planta de soja, afectando necesariamente al rendimiento. Es una enfermedad que aparece en los estratos basales, en las hojas basales, y por condiciones de humedad y temperatura va ascendiendo hacia los estratos superiores, hacia los estratos foliares superiores. También, como en el caso de las enfermedades de maíz, puede tener su control químico, y pensando en el control químico, habría que hacerlo antes de que entre al periodo crítico del cultivo. ¿Cuál es el periodo crítico del cultivo de soja? Es de R4, sería reproductivo 4 a reproductivo 5. Por ende, teniendo lotes con presencia de mancha marrón en niveles de alrededor de un 10, un 20% de severidad, en estadios reproductivos inferiores, es decir, R2 y R3, ese sería un buen momento para controlar la enfermedad, evitando que ingrese la enfermedad al periodo crítico, afectando así el rendimiento del cultivo, ¿no? Bueno, o sea, por lo que nos está diciendo, continúa, digamos, siendo fundamental el monitoreo. Es así, en todo manejo sanitario el monitoreo es fundamental para saber dónde estamos parados, para saber en principio qué enfermedades estamos teniendo en nuestros lotes, poderlas identificar, diagnosticar bien, tratar de cuantificarlas, medir en incidencia y severidad estos valores que te estaba comentando recién. Por ejemplo, para septoria hay escalas que nos pueden ayudar a determinar si estamos en un 10 o un 20% de los folíolos afectados por la enfermedad. Es decir, todo ese conocimiento de alguna manera hay que tenerlo para tomar la decisión de si tenemos o no que aplicar y contrarrestar el efecto de la enfermedad, ¿no es cierto? Y siempre pensando en la condición ambiental favorable. Claro. Es decir, este es un año húmedo, los cultivos están muy bien desde el punto de vista de crecimiento vegetativo y reproductivo, pero estas enfermedades vienen acechando desde abajo, y por ahí habría que ayudarlos en algunos casos puntuales o lotes puntuales, con la aplicación de fungicidas para contrarrestar el ascenso de la enfermedad hacia los estratos superiores. Bueno, eso le iba a preguntar, digamos, la soja también, digamos, en cuanto a enfermedades, ¿no? Por supuesto, estamos hablando, responde, digamos, a los factores ambientales, responde también a qué clase de año tenemos, o aparece más húmedo, aparece más en año seco. ¿Cómo es el cultivo en ese aspecto? No, en realidad sí, como todo cultivo y como todo patosistema, las enfermedades responden a condiciones ambientales, o los patógenos responden a condiciones ambientales más favorables, ¿no es cierto? En el caso de Septoria glycine, la mancha marrón, necesita de condiciones de humedad. Ese microambiente que queda, digamos, en los estratos basales del cultivo, es una condición muy favorable porque ahí tiene humedad y tiene de alguna manera temperatura también. Entonces eso le sirve como para generar desarrollo desde ahí abajo hacia arriba. Pero también, por ejemplo, hay otras enfermedades en el cultivo de soja. Probablemente el año pasado se haya dado alguna aparición. Por ejemplo, macrofomina. Macrofomina es otra de las enfermedades que afectan al cultivo de soja, pero a diferencia de la mancha marrón, prefiere condiciones ambientales de tiempo más seco. Entonces, es como que los patógenos van censando y van acomodándose y tienen estrategias de afección de los cultivos, en algunos casos favorecidos por condiciones de alta humedad y temperatura, y en otros casos favorecidos por condiciones de tiempo más seco, ¿no es cierto? En este caso, como te digo, para soja macrofomina, por ejemplo, es un patógeno que aprovecha esa condición de clima seco, y en el caso del maíz, como te comentaba anteriormente, lo que es el carbón de la panoja estaría aprovechando más la condición de año seco o de temperaturas más elevadas y menos humedad relativa al ambiente, por ejemplo, ¿no? O sea que las enfermedades, digamos, Enrique, no sé, esto lo pregunto, ¿no? Porque no sé, a veces hablamos de plagas, a veces hablamos de malezas, ¿sí? Que, bueno, han sabido reinventarse o buscar la forma de seguir conviviendo, digamos, ¿no? ¿Con las enfermedades ha pasado lo mismo? Digamos, de también buscar la forma de seguir conviviendo, digamos, amén de que pueda ser de un clima u otro, seguir estando presente. Yo siempre digo, me gusta utilizar este término, verdaderamente los patógenos son estrategas, y si no tienen la condición muy favorable, tratan de posicionarse en el cultivo, de estar presentes de alguna manera, porque ellos necesitan del cultivo para reproducirse en ese año. Entonces, no le queda otra que emplear estrategias y verdaderamente acomodarse a esa situación.
mucho tiene que ver con la variabilidad genética del patógeno, eso lo hacen en algunos casos por mutaciones, por ejemplo en el caso de las rollas en trigo, estos patógenos pueden lograr mutar y acomodarse a situaciones de ambiente que antes eran restrictivas y encuentran posibilidades de desarrollarse en esas condiciones más desventajosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como síntesis, viste, es Sí. quererte decir eso, que verdaderamente los patógenos encuentran estrategias, encuentran mecanismos para establecerse sobre los cultivos. Cuando el ambiente es muy restrictivo, le cuesta mucho desarrollarse, están presentes, pero les cuesta mucho desarrollarse. En ambientes mucho más favorables, ahí es como que aprovechan mucho más en dar vía libre a su desarrollo, ¿no? Bien. Bueno, Enrique, la verdad que un panorama completo, sí, como para tenerlo en cuenta, porque digo, región, en este caso estamos hablando de la provincia de Córdoba, de Marcos Juárez, acá estamos en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, pero bueno, mayormente, sí, en todos los lugares va ocurriendo prácticamente lo mismo en lo que se refiere a enfermedades, alguna enfermedad más, alguna enfermedad menos, pero siempre están presentes y hay que tenerlas en cuenta. Vamos a ver cómo termina la campaña, una campaña que viene muy buena, y bueno, quizás después lo estemos molestando como para hacer, digamos, un balance, un resumen de lo que nos ha dejado esta campaña en materia de información, ¿no? Que fundamentalmente también es lo que ustedes buscan siempre desde el INTA con estos ensayos, es aportar información también a los productores en cuanto, bueno, a los híbridos, a las variedades que se utilizan y también, obviamente, a las enfermedades que pueden ir apareciendo o no, ¿sí? También a tenerlo en cuenta. Así que agradecerle por la información, ¿sí? Por el detalle que nos acaba de brindar. Finalmente, dejarte un último concepto, Eduardo. Toda esta tarea que, como te decía, que hacemos de relevamientos sanitarios en distintos cultivos, nos sirve verdaderamente como para conocer realmente el aporte genético que hay de cada uno de los cultivos. Y es una de las patas que tiene el manejo integrado de enfermedades. Nunca descuidarnos o saber que tenemos un aliado que es la resistencia genética. Con resistencia genética podemos lograr muchas cosas y si verdaderamente por ahí se nos escapa de sembrar cultivares susceptibles, saber que tenemos otras herramientas como es el caso del control químico, por supuesto haciendo una criteriosa tarea de monitoreo de los lotes, ¿no es cierto? Para definir las aplicaciones con fungicidas o con cualquier producto que sea. Pero en realidad es eso, pensar en un concepto de manejo integrado de enfermedades donde el componente fuerte tiene que ser la resistencia genética de los materiales, ¿no? Perfecto. Enrique, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, muchísimas gracias también por la buena predisposición, porque lo estuvimos molestando bastante, Enrique, lo vamos a comentar, sí, para poder sacarlo aquí al aire en Radio del Centro, pero bueno, la verdad que habíamos observado un informe y nos interesaba poder llegar con la información de un especialista, ¿no? Uno lo puede leer, pero obviamente que cuando se da esta interacción con ustedes, que son los que están ahí en el campo, en el territorio, es mucho mejor para llevar información a la comunidad agropecuaria de Chivilcoy y de otros lugares, porque bueno, hoy la tecnología nos permite, por supuesto, que nos estén observando fuera de lo que es la ciudad e incluso a veces hasta del país. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Yo te agradezco mucho, Eduardo, por este espacio de difusión y siempre estas cosas sirven para contactarnos, para poder hablar de estos temas, así que de hecho muy agradecido. Que siga muy bien, muy amable. Enrique Alberione charlando con nosotros, sí, desde Marcos Juárez, allí en la provincia de Córdoba, con, bueno, todo el tema sanidad, en lo que se refiere, obviamente, sí, a los cultivos que estamos atravesando en este momento, de la soja y el maíz, del maíz y la soja, para cumplir también con la información agropecuaria que vamos brindando aquí también a través de la radio, en este caso de Radio del Centro y dentro de nuestro segmento del Centro al Campo, sí, que también cumplimos con ello, por supuesto. Bueno, vamos a ver si nos podemos